Hola, ¿cómo están? Bueno, grabo este pequeño video, espero ser breve, porque extraño mucho poder conversar con ustedes. Estamos haciendo lo que podemos y chateamos y nos mandamos mails y luchamos con el campus, que anda, que no anda. Es decir, vamos poniendo a ustedes y yo lo mejor de nuestra parte, pero me falta a veces esto de poder explicarles, hablar, más allá de que tienen cada uno de los temas, cada una de las clases, todas las explicaciones por escrito y que muchos de ustedes me preguntan. Pero bueno, antes del primer parcial quería por lo menos explicar algunas cosas de esta manera. Ustedes después me dirán si sirve o si no sirve. Si la mayoría de ustedes, o casi todos o todos, prefieren que tengamos alguna reunión por Zoom, por ejemplo, podemos acordarlo. Sé que algunos no tienen internet en su casa o anda mal la conectividad, a mí a veces también me pasa, entonces no quería presionarlos con eso, pero es una opción. Bueno, ustedes recibieron en el campus un simulacro para el primer parcial. El simulacro es un modelo de parcial. El parcial va a ser, obviamente, con otro texto, pero con consignas casi idénticas. Las consignas son las mismas. Ustedes tienen la posibilidad ahora de ir resolviendo el simulacro y reciben las respuestas. Cuando hagan el parcial, como les mandé detallado en ese mail, que quiero que después lo relean bastante, lo lean bien el fin de semana del 23, 24 y 25, que el parcial va a estar disponible, léanlo con atención para saber cómo tienen que resolver, cuántos intentos tienen para aprobar y cómo va a ser evaluado. Hay dos partes en el parcial. Una de todas las consignas primeras de comprensión, que ahora vamos a comentar, y otra que es una consigna de escritura. Cada uno tiene un puntaje máximo de 5 puntos. Bueno, eso está detallado en el mail. Quería comentarles brevemente. Ustedes vieron que la primera consigna en el simulacro, y así va a ser en el parcial, es acerca de los paratextos, elementos paratextuales. Ya hubo suficientes actividades sobre este tema. Ustedes tienen que, en este caso, simplemente marcar cuáles son los que existen en el texto. Por ejemplo, si hubiera una nota al pie, saben que una nota al pie es una nota a pie de página, a partir de un numerito generalmente, o de una letra, una referencia en el texto, se hace una explicación. Puede ser una explicación, un detalle de bibliografía, algo que se quiere aclarar y se agrega a pie de página. Bueno, título generalmente se resalta por una tipografía distinta, ¿no? Más grande o resaltada. La referencia bibliográfica, que a veces se llama fuente bibliográfica o fuente, aparece debajo de todo texto y es la indicación de dónde fue extraído ese texto. Ahí, en la referencia bibliográfica, a veces uno observa para conocer cuál es el ámbito de producción. Eso vamos a comentar ahora. Si es periodístico, por ejemplo, en la referencia bibliográfica va a decir página 12, La Nación, Perfil, El País. Uno puede reconocer en ese dato un medio periodístico. No tienen por qué conocer todo. Si es alguna revista científica especializada y uno no la conoce, bueno, no lo conoce. En el primer punto lo único que tienen que hacer es marcar que ahí hay una referencia bibliográfica, ¿sí? Que hay datos de dónde fue extraído el texto. Bueno, si hubiera número de capítulo, lo marcan. Volanta y copete son para textos propios de lo periodístico. Generalmente aparecen en las noticias periodísticas. La volanta es un pequeño subtítulo o una indicación sobre el titular, sobre el título. A veces es una sola palabra, tragedia, eh, o avance científico. Un pequeño subtitulito. Y el copete, o bajada, se llama también en lo periodístico, es un pequeño resumen de la noticia que está antes de comenzar a leer la noticia, generalmente con otra letra, en bastardilla, una letrita inclinada. Bueno, si hubiera subtítulo lo marcan, y si hubiera bibliografía, que no es lo mismo que referencia bibliográfica. La bibliografía es el listado de textos que uno consultó para hacer un trabajo. Cuando ustedes presenten trabajos, o si ya lo están haciendo en distintas materias de sus cursadas, van a tener que adosar siempre una bibliografía.
acerca del ámbito de producción, que es la consigna 2 en este simulacro. Estamos hablando generalmente de algunos ámbitos de producción. En este caso, en el simulacro que les envié, aparece periodístico, académico o literario. Podría aparecer científico, íntimo familiar. El ámbito de producción es el lugar social en el que se produce un texto. Si es del ámbito periodístico, se reconoce por todos esos elementos paratextuales y también por la intención de informar, que todo texto periodístico intenta informar. Si es del ámbito académico, son todos los textos escritos para enseñar o aprender. La academia en la antigua Grecia era la institución en la que se impartían conocimientos. Entonces, capítulos de manual, entradas de enciclopedia, diccionarios, son todos textos que forman parte del ámbito académico. Apuntes de cátedra, ¿sí? Y ámbito literario, la literatura es un arte, así que tiene que ver con esos textos que ustedes han leído en la escuela o algunos leen por fuera, como me dijeron en las presentaciones del foro muchos de ustedes. Cuentos, novelas, poesías, obras de teatro, canciones. Hay alguien que se dedica a escribir canciones entre ustedes. Después, la consigna 3 dice, en relación con lo respondido previamente, ¿cuál es el destinatario previsto? Y les dan opciones. Si es un profesional de la educación, un público general, estudiante. La idea de destinatario es la idea de lector implícito en el texto, es decir, ¿para quién está destinado este texto? Cada vez que alguien se toma el trabajo de escribir, porque escribir es un trabajo, lo hace pensando en un posible destinatario de esa escritura. Aun cuando uno escribe un diario íntimo, lo escribe para uno, el destinatario va a ser uno mismo cuando encuentre ese diario años después. Si escribe una noticia periodística, está pensando en un tipo de destinatario. Si se escribe una clase para una universidad, se piensa en un destinatario posible. Es decir, que la idea de destinatario es el lector implícito, en quién estoy pensando cuando escribo. Y ahí les dan opciones para que marquen alguna. Acerca del género discursivo, el concepto de género es muy amplio, está en las primeras clases, está explicado. Algunos me habían preguntado en la sala de chat y estuvimos conversando. La idea de género es la idea de grupos de textos o grupos de enunciados que circulan en la sociedad y que tienen características comunes, que todos los reconocemos por ciertas características y por la función. Por ejemplo, si hablamos de recetas de cocina como género discursivo, todos sabemos cómo se escribe una receta de cocina, cómo se estructura, qué partes tiene, para qué sirve. Generalmente el lenguaje, ¿no? ¿Qué tipo de palabras se usan? ¿Cómo se organiza ese texto? Y todos reconocemos el género discursivo receta de cocina. Si empezamos a estudiar una carrera y necesitamos leer artículos de divulgación científica, aprendemos las características de ese género. Nadie conoce todos los géneros discursivos que andan circulando por la sociedad. A medida que los necesitamos, los aprendemos. No hay pocos, son muchísimos, ¿sí? Pero los podemos identificar por características comunes. Novela es un género discursivo. Manual, capítulo de manual, otro género discursivo. Entrada de enciclopedia, entrada de diccionario, noticia, crónica periodística, ensayo, monografía, tesis. Todos esos son géneros discursivos y hay muchísimos más. Después, la segunda parte, que en este simulacro aparece con el título Consignas de comprensión del texto, son en realidad consignas para ver si ustedes pudieron leer con atención y entendieron lo que leyeron. Tienen que marcar opciones, les dan opciones y tienen que señalar alguna. Obviamente tienen que tomarse un tiempo, primero les recomiendo para leer bien el texto que les toque en el parcial. Va a estar disponible desde las 0 horas del día 23 hasta el 25. Damos 3 días porque el campus, bueno, como todos sabemos, a veces no funciona bien, o se puede cortar la luz, o pasa algo. Entonces damos ese tiempo. Les recomiendo no apurarse a resolver todo rápidamente en el campus. Leer el texto, leer todas las consignas, buscar en diccionario, en internet, las palabras que no entiendan, obviamente.
pueden responder primero a mano ustedes en un cuadernillo, las opciones, revisar con mucho tiempo y después subir todo al campus, y después resolverlo. Acá, en este caso, bueno, son preguntas puntuales referidas a este texto. El texto del parcial va a ser otro. En este caso es marcar opciones. Estas primeras consignas van a tener un puntaje por autocorrección. La corrección va a estar disponible desde el 26. La última consigna de escritura la voy a corregir yo directamente, pero ustedes tienen que subirla al campus, no me la tienen que enviar a mí. La última consigna de escritura, fíjense que todas estas valen 5 puntos en total como máximo, ¿sí? El puntaje máximo. Y después, la consigna de escritura también vale 5 puntos. Porque ahí ustedes tienen que demostrar haber entendido el texto y poder escribir un texto coherente. Por eso es importante realizar los trabajos prácticos, tener una pequeña devolución antes. El jueves también, como después les voy a escribir por mail, vamos a encontrarnos en el chat y siempre por mail. Alguien había escrito en el foro y cuando se cortó la luz y el campus cayó, después no pude recuperar esos mensajes del foro. Pero bueno, intentaremos recuperarlos y responder. Y si no, si quedó alguna pregunta sin responder, por favor escríbanme un mail. La consigna de escritura les plantea una serie de preguntas orientadoras, pero tengan en cuenta que cuando escriban el texto final, no tienen que responder a cada pregunta por separado. Las preguntas son guías para armar un nuevo texto, en función del texto fuente, y tienen que tenerlas en cuenta, obviamente, pero después en la redacción no se tiene que notar que estamos respondiendo a una pregunta, otra y otra. Se pide un texto de entre 10 y 15 líneas, no mucho menos y no mucho más o menos, entre 10 y 15. Un texto explicativo, quiere decir, imaginen que yo, que lo voy a leer, no leí el texto fuente, no sé de qué están hablando y tengo que entenderlo al texto en función de la respuesta de ustedes, del texto que ustedes construyen. En este caso, en el simulacro, se pregunta, por ejemplo, tengan en cuenta esto, ¿qué sucedió con la educación a distancia en los últimos años? ¿Quiénes fueron los estudiantes más beneficiados y por qué? ¿Qué rol cumple el Estado? Se les da un comienzo determinado. El texto, aparece en comillas, ahí hay que poner el título del texto, aborda o trata el tema de, y ahí obviamente escriben directamente el tema. El tema es, de forma breve, de qué trata el texto. Y obviamente van redactando teniendo en cuenta las preguntas iniciales, las preguntas que aparecen acá. Esto, por supuesto, lo van a hacer con borradores, van a estar escribiendo ustedes, los releen, corrigen la puntuación, la ortografía, si tienen una falta de ortografía, 2, 3, 4, bueno, puede estar aprobado si toda la evaluación está bien. Pero como tienen tiempo, tienen 3 días para revisarlo, observen las palabras que son propias del texto fuente, haberlas copiado bien, o busquen en el diccionario, alguna que tengan dudas, y bueno, y ojalá les vaya muy bien a todos. Voy a seguir corrigiendo, subiendo las devoluciones del trabajo 2 al campus. El jueves nos conectamos en la sala de chat. Yo estoy disponible en el horario de cada comisión y cualquier duda o consulta que tengan, antes del viernes obviamente me escriben. Sábado, domingo y lunes no voy a responder consultas porque tienen que resolverlo ustedes. Bueno, les deseo muchos éxitos y nos seguiremos conectando.